es verdad que el concepto de obligaciones de cumplimiento pues se llena en cuanto a la dinámica de gestión de procesos y puede ser un poco tedioso de gestionar toda la información, ¿no? Muchas veces pues uno como que se centra en eso, en un conjunto de listados infinitos, donde casi todo el tiempo es buscar esos listados, ver cuáles son las obligaciones de cumplimiento que nos tocan, tanto las que sean mandatorias como las voluntarias, y empezar a pues, hacer gestión sobre eso, un Excel, para arriba, para abajo, y un poquito esa es la figura. Aquí vamos a ir viendo cómo de manera más natural, pues podríamos ir trabajando también en esa línea. De esa manera podremos ver un poco el contexto del compliance. Evidentemente tenemos que hablar de la norma ISO 37301, ¿vale? Un poco cómo está estructurada, cómo nos puede ayudar para la propia gestión de esos cumplimientos y también algunas claves de éxito para poder facilitar cómo se gestiona eso. Luego, por último, unas breves reflexiones y luego ya pasaremos a ver algunos casos con una herramienta que te permite digitalizar y automatizar en buena medida los distintos procesos ligados a la gestión del cumplimiento, ¿vale? En cuanto a la introducción, pues bueno, como comentábamos, hay una serie de problemáticas en las distintas organizaciones en la cual nos puede ocasionar distintas problemáticas, ¿vale? Distintas riesgos o mermas incluso en nuestra sostenibilidad como organización, ¿no? Debido a pequeños actos donde pues no damos cumplimiento porque nadie sabía, ya sea pues por ejemplo un SLA o puede ser algo más gordo como un tema legal o puede ser un tiempo de respuesta que se había comprometido o incluso puede ser algunos elementos pues más internos como pues que personas pues aceleran ciertas entregas de pedidos o pago de proveedores a personas porque le caen bien o porque son sus amigos, o son familiares, etcétera. Ese tipo de cosas, pues también ver un poquito cómo va esa información o fugas de información. Con respecto a la ley de protección de datos, pues también hay que tener mucha precaución. En definitiva, en muchas organizaciones hay un gran conjunto de normas y lo ideal es que pues, las personas de manera voluntaria pues den cumplimiento a esas normas que las normas no dejan de ser un consenso social, pues para poder conseguir unos objetivos comunes, ¿no? Básicamente se resume también la circunstancia en esa frase, pues que hay organizaciones y países donde el compliance es la norma, es decir, pues todo el mundo, pues si hay cumplimiento, pues se ejecuta, y el no compliance es la excepción. Y otras organizaciones y países donde el compliance es la excepción y el no compliance es la norma, ¿vale? Pues que se saltan las normas, se saltan los semáforos, ciertas cosas pues que tú ves que dices, pues aquí es que no hay cultura de cumplimiento ninguno, ¿no? A mí me llama mucho la atención pues cuando las personas entran en una rotonda, en una glorieta y no dejan paso, pues si todo el mundo quiere pasar el primero, pues al final se genera un taco, se genera un atasco importante, ¿no? Hay que definir un poquito los distintos términos. Esta cultura del compliance se fundamenta mucho en los valores de la propia organización, es decir, deberíamos de establecer que para nosotros dar cumplimiento con nuestras obligaciones que hemos adquirido, tanto legales, voluntarias, mandatorias o no, pues es importante para nosotros, ¿vale? Entonces los valores es una guía para definir el correcto comportamiento como organización, ¿no? Los valores no es simplemente algo que queda en una hoja de papel o, bueno, en una web, sino que es algo que se debería de fomentar continuamente dentro de una organización. Además de los valores, pues tendremos una serie de principios que son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal dirigidos a orientar pues, la vida en sociedad. ¿Vale? Pues algo típico, pues, por ejemplo, pagar impuestos, ese tipo de cosas, pues que deberían ser principios éticos importantes, ¿vale? Luego tendríamos la cultura. La cultura es un concepto muy amplio, ¿vale? Desde la antropología o la ciencia antropológica que surge a finales o mediados del siglo XIX, con distintos autores como Boas
o Levi-Strauss ya en el siglo XX, Claude Levi-Strauss, pues definen cultura como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, tanto sociales, económicas, económicas, políticas, que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, a un grupo étnico, etcétera. ¿Vale? Incluso la familia, ¿no? Yo hace poco hablaba con un compañero que comentaba, un amigo chileno, aunque felicita a todos los chilenos que están celebrando sus fiestas patrias, pues comentaba que le llamaba mucho la atención cuando conoció a su actual mujer, pues que ellos tomaban las tostadas con palta, con aguacate, y huevo revuelto, ¿no? Y a él le llamaba mucho la atención que estuviese las dos cosas mezcladas, ¿no? Entonces, bueno, pues él luego tomaba con mantequilla, otros lo toman con palta, en fin, hay cosas que cada uno, pues culturalmente también dentro de su propia familia, pues tienen cosas más normales, ¿no? También mi propia familia, mi mujer me decía, dice, "Bueno, yo pensaba que era una cosa tuya, pero no es de tu familia, que es que siempre si hay una habitación vacía, pues se deja abierta. Ahora, yo no sé si es porque una cultura andaluza, de aquí hemos tenido asesinatos extraños desde el siglo XVI, pues una forma de decir, mira, pues no hay nadie dentro, está todo abierto, está todo disponible, ve, no hay nada extraño, ¿no? Una forma, pues también, pues de dejar que las cosas se airen, también una forma de dejar esa forma. ¿Vale? Luego estarían los distintos requisitos, que aquí con respecto a las partes interesadas, pues es interesante pues, identificar pues, que es una necesidad, una expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. ¿Vale? Ahí en cuanto a los requisitos implícitos, pues lo ideal es que estén lo más transparente posible. Las zonas grises suelen ser zonas de mucha controversia, ¿vale? Entonces, cuanto más transparentes seamos, pues mejor. Entonces, definir los requisitos bien definidos, bien claros, y las respuestas claras, etcétera, entre las distintas partes que estén trabajando. Después, las obligaciones del compliance, como decíamos, son requisitos de la organización, tiene obligatoriamente que cumplir, así como aquellos de una organización elige voluntariamente a cumplir. Pues, si nos viene a la cabeza, pues rápidamente todos los requisitos legales, ¿no? Que están muy transversal a los distintos sistemas de gestión, que es cumplimiento legal y darle cumplimiento a esos requisitos que establecen, ¿vale? Pero no solo son requisitos legales, sino también hay requisitos pues, con respecto a compromisos que uno tiene con la sociedad o compromisos que uno tiene con las partes interesadas. Entonces, el cumplimiento, pues el cumplimiento de todas las obligaciones del compliance de una organización. La cultura de compliance, pues es un poco todo lo que hemos visto anteriormente, valores, éticas, creencias y conductas que existen en una organización y que interactúa con la estrategia y sistema de control de la organización, ¿no? Un poco, pues, debería estar muy transversal. Cuando un sistema de gestión está muy centrado en el oficial de cumplimiento, oficial de compliance, pues muy mal. ¿Vale? Igual que si está muy relacionado con responsabilidad de seguridad de la información, en otros ámbitos, por ejemplo, el 27001, cualquier cosa. Siempre que haya una persona, dice, no, no, ese es el de cuando hay un nombre de una persona que representa un sistema de gestión, muy mal, ¿vale? Y sirve para todo, ¿vale? Pero en este caso de compliance, más todavía. ¿Vale? Y después serían las distintas conductas que podamos llegar a tener, que son comportamientos y prácticas que repercuten necesariamente en los resultados para los clientes, para los empleados, etcétera, ¿vale? Una conducta que son conductas apropiadas, conductas inapropiadas, conductas corruptas, conductas inseguras, etcétera, ¿no? Eh, en cuanto a la corrupción o al fraude, existe como la pirámide del fraude o el triángulo de la corrupción, que podemos determinar que cuando alguien comete un ilícito o no lleva a cabo un cumplimiento eh, legalmente establecido o un poquito al margen de la norma establecida, es porque tiene una motivación, el contexto del individuo. Pues, por ejemplo, alguien tiene hambre o tiene sed o tiene necesidad de poder o tiene en fin, tiene una motivación para llevar a cabo o quiere ser más rico o simplemente codicia, lo que sea, ¿no? Eh, puede ser, o tiene miedo, también puede ser que tenga miedo esa persona, ¿no? Racionalización, es decir, su sistema de valores, pues dentro de lo que hay, pues dice, mira, pues si para que se lo lleve otro, me lo llevo yo. Pues si para que lo haga otro, luego lo hago yo. Pues entonces ese tipo de cosas son valores que uno tiene y dice, pues no lo hagas, ¿no? Y después cuando se da la oportunidad, es decir,
no hay cámaras, no hay nadie mirando, ese tipo de cosas, ¿no? Oye, pero si no hay nadie mirando, ¿es compliant o no es compliant? Pero nada, igual. Eh, entonces hay muchas personas que ante esa oportunidad, no hay controles o no hay vigilancia, pues lleva a cabo la actividad. Una cosa lleva a la otra. Entonces no hay nadie mirándome, tengo una necesidad, lo hago. Pero resulta que mis valores no me permiten hacerlo, ¿no? En los típicos casos, pues, de que alguien se encuentra una billetera en la calle con dinero y lo devuelve con el dinero, ¿no? Pues eso, está la oportunidad, porque quién va a decirle nada. Puede ser que está la motivación, porque puede ser que la persona no tenga plata, pero hay un factor que es la racionalización y esa persona dice, no, no, esto puede ser de una persona que lo necesite, tiene la conciencia, entonces no lo lleva a cabo y lo da a la policía, ¿vale? Yo recuerdo una vez que me encontré una billetera con dinero y con cosas en Bruselas y se lo entregué al policía y el policía lo vio como algo normal. Y eso significa pues que quizás la gente de Bruselas pues está acostumbrada a dar billetes, a billeteras con dinero y con cosas. Aquí en España pues puede ser que salgan las noticias incluso y dicen, no, alguien devolvió dinero, con no sé qué. Pues, en fin, en este caso pues simplemente pues fue una anécdota y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos con respecto a la motivación? Pues con concienciación. Pues hay que trabajar en la concienciación de las distintas personas. En cuanto a los valores, pues lo mejor es tener medidas ejemplificadoras, o yo también estoy, me dejé la lengua. Y después con respecto a la vigilancia, pues sería los climas de control, ¿no? Eh, Ahí, bueno, los sistemas policíacos pues quizás no sean lo más idóneo posible, pero bueno, mucha gente dice, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues normalmente tienden a controles, ¿no? De hecho, lo más sencillo, poner controles, poner vigilancia, poner cámaras, en vez de trabajar pues con medidas ejemplificadoras o temas de concienciación, ¿no? Para trabajar en un enfoque compliance, es muy importante tener las estrategias bien definidas, tener los procesos bien estructurados. En cuanto a la estrategia, pues saber exactamente cuáles son nuestros dolores, saber cuál es nuestro contexto, nuestra parte interesada, ahí tener identificado nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestra fortaleza. Proceso bien estructurado, pues eso siempre es un plus, eso siempre pongamos todo al revés, todo lo demás lo podemos cambiar, es muy específico de compliance, pero el proceso bien estructurado es algo que sería necesario siempre tenerlo, bien estructurado y, oye, doy una pista, una herramienta digitalizadora y automatizadora, pues eso viene fenomenal. Después, con respecto a la transparencia, pues también es muy importante ser lo más transparente posible. Si hay algo que sabemos que no podemos cumplir, pues decirlo, ¿vale? Hay veces que es peor pecar por omisión que por denegación, ¿no? Y después, pues, formar en valores, muy importante siempre establecer pautas de trabajo, etcétera, ¿no? Sobre todo aspectos comerciales, las personas que trabajan con clientes, pues siempre ser lo más puros posible en cuanto a siempre tener una escala de valores muy importante, ¿vale? Y luego pues siempre tener una serie de controles eficaces, no llenarnos de controles y hacernos burocráticamente inútiles, pero sí es verdad que tener unos controles suficientes que nos permitan llevar a cabo esa gestión y eso nos va a llevar a mayor enfoque de cumplimiento, ¿vale? Un poco la introducción. Y con respecto al 37.301, bueno, es una norma que fue publicada en el 2021, es una estructura de alto nivel. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible que impacta fuertemente es en el trabajo decente y crecimiento económico, ¿vale? Porque promueve el crecimiento económico inclusivo, sostenible, el empleo decente, etcétera, ¿no? Pues evidentemente los compromisos que uno tiene con respecto a la seguridad, salud en el trabajo, con respecto a las consideraciones fiscales, con respecto al propio convenio de trabajadores o la propia eh, acuerdos que se haya llegado con el trabajador, etcétera, pues por ejemplo, si hay no, pues nosotros cuando te contratamos, este es tu puesto de trabajo, etcétera, si empezamos a cambiarlo de un sitio a otro, pues eso es un incumplimiento que estamos llevando a cabo, ¿vale? Ciudades y comunidades sostenibles, pues lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, hacer mejores personas, y luego pues para justicia e instituciones sólidas, sobre todo para los temas de corrupción, que todos los países tienen corrupción,
algunos son más notables, otros son menos notables, pues evidentemente hay personas corruptas y empresas que son, o empresas o entidades económicas o personas que son los corruptores y que evidentemente hay que tener en cuenta, ¿vale? En cuanto a los sistemas de gestión del compliance, los CMS, un tema muy importante son las obligaciones de cumplimiento. Esto es algo que tenemos que establecer. Las obligaciones de cumplimiento salen de los requisitos legales. Pues si hay un requisito legal que dice que en mi obra tengo que tener los andamios de cierta forma, no pueden, tiene que ser de metal, no pueden ser de madera, etcétera, ese tipo de cosas, pues son obligaciones de cumplimiento mandatorias. Y después hay otras voluntarias, pues por ejemplo, oye, pues en esta empresa se trabaja y los bienes los tienes libres, pero resulta que al final incumples ese elemento. Es un hecho voluntario, nadie le dice a la empresa que tiene que tener los bienes libres, pero, pero es algo voluntario que has asumido y evidentemente pues tienes que darle una serie de cumplimientos, ¿vale? Sobre esto pues va a ir rozando pues toda la información sobre la 36.301. ¿Cuál es la estructura de la 36.301? Pues la estructura de alto nivel. Este concepto de estructura de alto nivel se puso muy en evidencia en el año 2015 con las distintas normas, la 9.000, la 14.000, luego vino la 45.000, incluso la 27, la 20, la 22.301, la 37.000, la 37.301 y otras normas. Vamos, no podemos estar aquí toda la tarde o toda la mañana hablando de cuáles son las normas que están orientadas a la estructura de alto nivel, pero dentro de la estructura de alto nivel hay ciertas características de la propia norma que tendríamos que destacar, ¿no? Bueno, la comprensión de la organización y su contexto, esto siempre es algo muy interesante. En este caso, pues son objetivos y elementos que tenemos que tener claros con respecto a la propia disposición normativa. ¿Vale? Por ejemplo, hay un libro muy famoso que es El antropólogo inocente, que es un antropólogo inglés que en el siglo, no, el siglo, no, en los años 70, pues decidió hacer estudios de campo, porque en aquella época todo el mundo decía que los antropólogos tenían que hacer estudios de campo, y se fue a África, se fue a un pueblo perdido de Camerún en los años 70. Y él pues alucinaba pues que le decían, no, mira, ¿sabes qué? Él tenía pensado pues comprar su vehículo y todo su provisionamiento en Inglaterra y mandarlo para allá, salía más barato y era mucho más seguro porque él supervisaba todo absolutamente, ¿no? Pero le dijeron que no, porque en la aduana de Camerún le iban a requisar el vehículo y el vehículo no lo iba a volver a ver en la vida. Pues entonces ese tipo de contextos, pues uno, en cuanto a ese ámbito, pues tiene que tener claro pues cuáles son las reglas de negociación, dónde vamos a estar supeditados siempre a tratar de corrompernos, de no cumplimiento. Bueno, esto... em, esta es la norma, pero quien hizo la ley hizo la trampa. Pues ese tipo de cosas pues es importante conocer cuál es nuestro contexto, ¿vale? Nuestras partes interesadas, quiénes son estas partes interesadas, por ejemplo, las personas de aduanas, pues es importante conocernos, ¿no? Si vamos a establecernos dentro de un país, pues saber, oye, cómo funcionan las aduanas de ese país, ¿no? Eh, Toda esta información, 4.1, 4.2, 4.4, define también la determinación del alcance, también los puntos de gestión de riesgo. En cuanto al liderazgo, esta es una norma que requiere muchísimo liderazgo, ¿vale? Debe haber un liderazgo muy visible por parte de todas las organizaciones. Hay un órgano de gobierno dentro de la norma, pues el oficial de cumplimiento, el órgano de cumplimiento, el presidente, todo ese tipo de estructura debe estar muy bien determinado, cuáles son las obligaciones, las responsabilidades de cada uno. Luego en la planificación, pues hay que hacer una identificación y evaluación de riesgos y además de las distintas oportunidades y con eso, pues toda esa información pues establecer cuáles serían los objetivos y una buena planificación. En cuanto a apoyo, pues tener recursos. Siempre es importante tener recursos. Las competencias, pues tener evidentemente las personas con la competencia adecuada, ¿no? La toma de conciencia, pues evidentemente es muy importante. La comunicación, la información documentada, etcétera, ¿vale? En cuanto a la operación, es importante pues identificar cuáles son los controles que vamos a llevar a cabo, es decir, el control operacional, la implementación de esos controles, cómo lo vamos a llevar a cabo. La due diligence es muy importante hoy mismo o ahora mismo en cualquier organización. Sobre todo hay veces que cuando vamos a contratar clientes, proveedores, socios, incluso trabajadores en ciertos cargos directivos,
hacemos un análisis PEP, ¿no? De personas de carácter público, que creo que se dice aquí en España, donde pues se le evalúa pues, si están algún delincuente, ese tipo de cosas, ¿vale? También se hace muchas veces cuando uno pide un visado o cuando va a trabajar con cierto grupo de personas, pues te piden antecedentes penales, ¿no? Pues ese tipo de cosas. También control no financiero, mecanismos de denuncia, por los canales de denuncia típicos que se hicieron obligatorios en Europa hace un par de años o tres, y después pues investigación de incumplimiento, ¿vale? En entidades financieras sobre todo. En cuanto a la parte de evaluación del desempeño, esto es igual, muy igual que las otras normas, pues nada, tener indicadores, hacer análisis de esos indicadores, auditorías internas, revisión por la dirección, un poco revisión absolutamente de todos los puntos que hemos visto anteriormente en cuanto a procesos, posibilidades de cambio, etcétera, y mejora continua, pues dentro, pues no conformidad, acciones colectivas, y un foco de que no nos quedemos en el mismo punto, sino que siempre tratemos de tener un poco de afán de superarnos, ¿no? Yo, pues, si tengo un indicador desde hace 7 años, la misma meta, pues eso no es mejora continua. Tendríamos que subir un poquito más para llevar a cabo eso, ¿vale? En cuanto a particularidades claves de esta norma, pues el énfasis en el órgano de gobierno. Como decía, es muy importante ese aspecto de la norma. eh, donde tendríamos que establecer pues, la integridad, la independencia, tiene que tener recursos específicos, tiene que tener el apoyo de la alta dirección. Después la cultura del cumplimiento es muy importante, que debe estar establecida. El enfoque basado en riesgo, enfoque preventivo. Cuando uno habla de enfoque basado en riesgo es el enfoque preventivo, el tema de la debida diligencia y gestión de terceros, y controles financieros y no financieros, pues ahí te dice, oye, pues tienes que tener controles financieros y no financieros, pues por ejemplo los financieros, pues segregación de funciones, trazabilidad de transacciones, y los no financieros, pues cumplimiento ambiental, laboral, etcétera. ¿Vale? Los mecanismos de denuncia, canales éticos, pues también serían importantes. Políticas de, de prebendas, regalos. Oye, ¿puedo irme a comer con un cliente? ¿Puedo regalarle algo por Navidad? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues también debe estar muy establecido. Claves del éxito para esta norma cuando lo vamos a implementar. El enfoque preventivo es crítico, ¿vale? ¿Qué supone el enfoque preventivo? Pues tenemos que cultivar una conducta de cumplimiento en la organización y mantener estas condiciones de forma continua, ¿vale? Nosotros tendríamos que ser capaces de que esté lo más transparente posible, poder establecer los controles adecuados, hacer sesiones, talleres, desde la propia selección del personal, pues hay personas que se ve rápidamente que no encaja con equipos. Yo llevo muchos años trabajando con equipos de personas y hay veces que el carácter o los valores de una persona trabajando dentro de un equipo, pues es muy importante que sea una persona pues, que tenga cierto tipo de cultura parecida a la nuestra con respecto a cumplir con nuestros mismos valores, ¿no? También se habla de un CMS eficaz, de un Compliance Management System, cuando los objetivos están bien planificados, eh, y tenemos un aspecto, esto no sé por qué, estaba duplicado, ¿vale? Después, antes de la implementación, pues es importante hacer un diagnóstico de cuáles son los distintos aspectos que nosotros nos encontramos, ¿vale? Es muy típico, pues, hacer autodiagnóstico, pues tengo una política, tengo definidos los órganos, tengo identificado las partes interesadas con respecto al compliance, con ese enfoque, ¿vale? Alguien puede decir, pero si es que lo tengo ya en la 9000 no es lo mismo. Bueno, podemos hacer integraciones, evidentemente los sistemas normalmente tienden a integrarse, ¿vale? Pero ello no quita que tengamos enfoques distintos, ¿vale? El equipo de trabajo debería de participar personas del ámbito legal, del ámbito de riesgo, de autoridad de control interno, de operaciones, de venta y atención al clientes, de TI, de gestión de personas, de administración y finanzas, etc. Los de TI dice, bueno, los de TI, hay veces que el de TI puede acceder a la base de datos y hacer el cambio en un registro de la base de datos. Luego, por análisis forense se puede visualizar
pero es muy difícil llegar a eso, ¿no? Entonces, pues la ética de estas personas es importante que la tengamos en cuenta. La de gestión de personas, evidentemente, y después temas de administración y finanzas, pues también, evidentemente, pues llevan sobre ellos un gran peso sobre el cumplimiento normativo. En cuanto al análisis del contexto, habíamos comentado que era muy importante. Tenemos que tener muy clara nuestra visión, nuestros valores, nuestro propósito como organización, nuestro objetivo estratégico y nuestros retos. Pero luego yo siempre recomiendo hacer un análisis PEST, pues, en base al contexto político, económico, social y tecnológico. Aquí también se suele sumar la A de ambiental y L de legal, ¿vale? Donde pues tenemos que tener en cuenta pues todas esas características. Si nosotros tenemos que llevar a cabo una actividad dentro de una ciudad, aunque sea, y vemos que el órgano de gobierno de la ciudad pues está continuamente cambiando, ahora nos pone una ordenanza, ahora nos cambia no sé qué de residuo, ahora nos pide no sé cuánto, no es claro, pues la verdad es que a lo mejor tenemos que establecer distintos mecanismos, entonces tenemos que tener más riesgo de incumplimiento, más vigilancia sobre eso, etcétera, ¿vale? Entonces ese análisis PES es muy importante. Dentro de un CMS pues sabemos que hay cuestiones internas y hay cuestiones externas, entonces dentro de las cuestiones externas pues tenemos que revisar pues lo que serían los temas políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, ¿vale? Dentro de las cuestiones internas, pues podemos hacer 5 fuerzas de Porter, donde nos miremos un poquito internamente, pues cuáles son nuestros competidores, en cuanto a cuáles son nuestros procesos, etcétera, ¿vale? Nuestros canales de venta, nuestros clientes, etcétera. ¿Vale? Bueno, ahí vi un poco las características del PES. En cuanto a las partes interesadas, en este caso es muy importante porque las partes interesadas van a exponer dentro de lo que cabe pues sus obligaciones de cumplimiento, ¿vale? Entonces vamos a tener una serie de requisitos pertinentes. eh, bueno, tenemos todas las partes, ¿vale? Pues, evidentemente dentro de una organización pues trabaja con muchísimas partes, desde la persona que limpia la calle hasta cualquier otra persona, ¿va? Hasta nuestros clientes. De todas esas partes, algunas son interesadas y otras no. Algunas partes son interesadas y dentro de las partes interesadas, algunos de sus requisitos son pertinentes para encontrarlo dentro de la gestión, ¿vale? Es muy común, pues, establecer contratos. Y hay veces que en el contrato hay una serie de requisitos que no son pertinentes, ¿vale? A nosotros, por ejemplo, hay clientes que nos piden en el contrato, pues, que si nosotros hacemos ethical hacking interno con empresas certificadas, externas y todo, y hay veces que nos dicen, no, mándame tus vulnerabilidades, el detalle, no sé qué. Digo, pero vamos a ver, yo cómo te voy a mandar mis vulnerabilidades. Ahora tú me tienes que garantizar que tú haces tu propio ethical hacking, que no sé qué, me tienes que mandar. No, 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 yo eso no te puedo mandar. Pues entonces yo no te puedo mandar mis agujeros de seguridad en el caso de que los tuviera, ¿no? Es un poco, eso no es pertinente. Yo no te puedo dar mis debilidades porque yo no sé, esto es una información como muy confidencial y yo no sé tu parte cómo lo va a hacer. Entonces, un ida y vuelta. Y cuando en muchos casos se dice, pues entonces tú tienes que dar los mismos cumplimientos que ellos, tienes que estar certificado en 27001, 27017, 27018, 27701, tienes que tener ethical hacking, no sé qué. Cuando ya dicen, no, 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 nosotros no. Pues entonces yo no te lo puedo dar a ti porque involucra otra serie de clientes, ¿vale? Entonces hay ciertos requisitos que pueden no ser pertinentes, aunque la mayoría lo son. Entonces, cuando estamos haciendo un levantamiento de obligaciones de cumplimiento, establecemos cuáles son los distintos tipologías interna y externa con respecto a las distintas partes interesadas. Hay veces que se hace por proceso, se hace con respecto a distintos componentes y después pues se hace la identificación de los contratos de legislación, pues por ejemplo, esto sería mandatoria, ¿no? Pues también ser una columna más, si es voluntaria o mandatoria, también estaría bien, donde tendríamos pues los contratos, legislación laboral, con respecto a los servicios, etcétera, ¿vale? Con respecto a los ayuntamientos, estados, etcétera, pues también pagos de elementos. Y después ahí, pues sacar los distintos riesgos que haya de incumplimiento, ¿vale? Las obligaciones de cumplimiento, pues hay muchas fuentes de información, hay páginas web especializadas, hay servicios internos y externos que te hacen la identificación de los distintos requisitos legales, no solo el requisito legal en blanco, hay resoluciones de cumplimiento, hay contratos, es decir, que no es solo información que uno busca por ahí, voy a ir al BOE, voy a ir al 12, voy a ir al... No,
también está dentro de tu propia rango, pues tus elementos que están asociados a contratos o a un proyecto, una evaluación de aspecto ambiental, etcétera, ¿vale? Una declaración de aspecto ambiental donde tú tienes que tener una serie de cosas, pues eso que decía que ibas a hacer dentro de tu plan de acción, pues no, voy a sembrar árboles, los siembras ahí mal puesto y los árboles no tienen riego, etcétera, pues ese tipo de cosas son temas de cumplimiento, ¿vale? Eh, en cuanto a, bueno, eso es un poquito lo que habíamos comentado anteriormente de esa columna. En cuanto a la evaluación de riesgo, pues es importante identificar cuáles son las distintas causas que pueden promover un incumplimiento, ¿vale? Muchas veces eso se le denomina peligro, amenaza o derechamente riesgo. Y para calcular riesgos de exposición o el impacto, pues sería la probabilidad del no cumplimiento y las consecuencias, ¿vale? Eh, Se puede ser múltiplo. Al final vamos a tener una clásica matriz de doble entrada, ¿vale? Insignificante, menor, mayor, en fin, lo podemos poner ahí como queramos. En cuanto al esquema de elementos de evaluación, pues la organización, línea de negocio, objetivos, riesgos, pero es muy importante la parte roja, ¿vale? Esto de aquí arriba, bueno, cada uno lo puede hacer distinto, pero aquí en este caso, pues sí es importante establecer que el riesgo tiene una serie de causas que están promovidos por unos tipos de eventos y estas causas pues, pueden ser varias que den lugar a un riesgo, una manifestación de algo que podría llegar a suceder y nos merma en cuanto a nuestro cumplimiento, ¿vale? Y esto produce una serie de consecuencias, ¿vale? Los controles pues pueden estar asociados a las causas o pueden estar alogados a las consecuencias. Si a las causas, pues es básicamente ataca a la probabilidad y a las consecuencias pues ataca al impacto, ¿vale? Y vamos a tener una serie de estrategias. Aquí pues un poco ciclo de vida, que si no me da tiempo voy a ir un poquito más rápido. Importante también el tema del liderazgo. Es muy importante que tengamos en cuenta nuestras obligaciones de cumplimiento, nuestras políticas, las políticas, no solo la política del sistema compliance, ¿no? El sistema de gestión compliance, sino las distintas políticas internas. Las políticas al final son conjuntos de acuerdos que tenemos, ¿no? Entonces esas políticas deben estar muy bien definidas y deben estar muy acordes con las obligaciones de cumplimiento, con nuestros valores. Hay que comunicarlo todo muy bien, porque si yo tengo una política en un cajón, pues como el que tiene un tío en Granada, ni tiene tío ni tiene nada, entonces sería bueno que lo revisáramos. Participación, cuantas más personas participen del compliance, pues mejor, ¿vale? Identificación de peligro, obligaciones de cumplimiento. Cuando uno se hace partícipe de algo, pues lo hace un poco como suyo. Hay veces que dice, ah, a mí nadie me ha dicho nada. Pues entonces ese tipo de cosas, pues uno va a apelar también al orgullo de cada uno, entonces pues también lo podemos trabajar y involucrar y participar, etcétera. Que esta persona es imbécil, pues no importa, nosotros la incorporamos a nuestro trabajo pues para que participe y luego no haya ningún tipo de conflicto, ¿vale? Los procesos de negocio es muy importante, tener bien estructurados los negocios y cualquier cosa, pues siempre hay que tener una serie de recursos dedicados, ¿vale? Para poder hacer auditoría, para poder establecer controles, para poder hacer investigaciones, etcétera. Si yo tengo un canal de denuncia y luego nadie lo mira, nadie tiene la responsabilidad, no tengo recursos dedicados para eso, pues es un poco absurdo, ¿no? Además que incumplimos la ley. En cuanto a la planificación, es importante tener siempre un plan. Planificación y control operacional, esto es muy importante. En cuanto al control operacional, tenemos que decidir cuáles son los controles. ¿Y cómo defino yo los controles? Has hecho un análisis de riesgo, ahí están los controles. Cada riesgo tiene una significancia y la probabilidad y el impacto va a tener una serie de riesgos, de controles, perdón. Y esos controles que tienes que diseñar, pues o van a la probabilidad o van al impacto, ¿vale? O a los dos. No, es que yo tengo controles que no afectan ni a la probabilidad ni impacto de ninguno de los riesgos, pues entonces es un control nefasto. Ese control no sirve para nada, el pobre tico no tiene fin en la vida, ¿vale? Luego vamos a tener programas de control operacional, que es la secuencia, porque yo puedo tener un control estupendísimo, bien diseñado, pero luego, ¿cómo lo ejecuto? Pues en base a la probabilidad de que un hecho suceda, si este hecho está afectando a un proceso, a una actividad que se hace diariamente, si tú haces el control cada 2 años, pues ya dice, cada 2 años hace este control, si la actividad la haces diariamente, pues lo ideal es que sea una frecuencia mayor. ¿Lo hago diariamente? Pues a lo mejor no, no es que es un control continuo, pues eso perfecto, ¿vale?
pero tienes que verificar que el control está operando de manera correcta. Entonces, a lo mejor una vez al mes, hacer una revisión, que esté todo correcto, etcétera. Y si hay algún tipo de desviación, hacer una acción correctiva, ¿vale? El proceso de investigación es importante. Aquí también tenemos que ser claros con respecto a cómo llevarlo a cabo. Esto, por ejemplo, si hay una denuncia, si hay algún incumplimiento, hay una multa, hay cualquier tipo de demanda, etcétera, pues aquí hay que hacer un proceso de investigación, que esto es muy importante en la parte de compliance, pues tenemos que asegurar que las personas no están directamente involucradas, se debe hacer más foco a causa y no tanto a culpables, porque si no, bueno, eso siempre está mal. Investigar cuáles son las personas o procesos que han sido involucrados, la gravedad, frecuencia y duración de los no cumplimientos, etcétera, ¿vale? Entonces ahí, como buena práctica, divulgar las lecciones aprendidas o siempre, pues es muy importante hacer esa labor, ¿vale? Con respecto a los indicadores, pues siempre tener una serie de indicadores, pues que sean lo más homogéneos posible. ¿A qué me refiero con esto? A que tengamos no llenarnos de indicadores. Yo he visto organizaciones que tienen 700 indicadores, eso es una barbaridad. Eh, pero sí los indicadores que son necesarios pues para tener una idea de cómo va este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces las percepciones o los indicadores cualitativos como percepciones, pues muchas veces son buenos para este tipo de sistemas de gestión, ¿vale? Por ejemplo, pues número total de no conformidades abiertas por obligaciones de cumplimiento, valoración de conocimiento de uso del canal de denuncia, el clima ético mediante encuestas de percepción interna y externa, gastos derivados de no cumplimiento en total facturado, etcétera. Esto, no cumplimiento, pues por ejemplo, multas, ¿no? Las multas suelen ser algo que a lo mejor no es tanto como pérdida económica, sino que tienes que tener un equipo luchando, tienes que ir trabajando, entonces no solo el gasto directo, sino también el gasto indirecto de esa propia gestión, ¿vale? Y bueno, como conclusión un poco la he ido determinando un poco durante la sesión. Es un enfoque muy enfocado a la cultura, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Aquí yo hago una reflexión, bueno, tratando siempre de que sea un modelo más de contrato social de Rousseau, ¿no? Y menos imponer sanciones al modo hoberiano, ¿no? Que expresaba un poquito como en el debate, en el Leviatán de Hobbes, pues las personas son malas y hay que castigarlas y establecer siempre, pues bueno, yo creo que hay que establecer en un punto intermedio el triángulo de la corrupción o del fraude, pues es importante considerarlo, porque ni es solo poner controles y castigos, ni es solo charlas y charlas y concienciación, ¿no? Y lavado de cerebro. El enfoque preventivo también es muy importante, con análisis de riesgo, muchas personas involucradas en el análisis de riesgo. Podría ser un indicador. ¿Cuántas personas participan del análisis de riesgos de compliance? Pues, por ejemplo, eso podría ser un indicador. No, personas o procesos, ¿vale? Porque si son 20 personas, pero son todo el área financiera, pues me da igual. Pues personas de distintos procesos que participan, pues por ejemplo sería una característica importante porque tendríamos un enfoque preventivo. Cuantas más personas trabajen en el análisis de riesgo, en análisis de contexto, identificación de requisitos legales, obligaciones de cumplimiento, incluso en la revisión de por la dirección, pues también es importante que le da un enfoque preventivo, ¿no? Sabemos que es un organismo sano, por así decir, ¿vale? Es tiempo que estamos organizándonos internamente, pues para fortalecernos, ¿no? Es como ahora está muy de moda aquí en España, pues el kefir, ¿no? En Chile se llama, por ejemplo, los pajaritos. Pues entonces, en este caso, pues sería eso, un superestructura, pues esto es como análisis de riesgo, todo eso es como tomar kefir todos los días, ¿vale? Y hacer ejercicio, vida sana, pues sería un poco la característica. Bueno, los beneficios, pues eso, mejora oportunidad de negocio, protege y mejora la reputación, porque muchas veces dice, no, es que pues, me han multado con $5.000, a mí me da igual, pero están las redes sociales, la gente se queja, al final uno pues dice, oye, pues mira, entre uno y otro, pues tiene va mejor con mis valores como persona dentro de mi cliente, ¿no? Entonces ahí también hay hay una merma, aumenta la confianza de terceras partes, pues eso, como decía, entonces se va creando una cultura interna.